Acá por empezar una nota para San Lorenzo de América. Vamos a estar hablando con Marcelo Garrafo, el entrenador de hockey. Así que nada, vamos a esperarlo. Ahí muy bien a todos los que se van metiendo. Ahí entró Marcelo. Lo invitamos. Esperamos a Marcelo ahí. Ahí estamos esperando. Hola, Hola Marcelo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿qué tal? ¿Todo bien, Fede? Todo tranquilo. Acá medio frío el día, ¿no? Sí, 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 pero bueno, ya vamos entrando en el invierno, ¿no? Sí, la peor etapa. Es así. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. Vos, Marcelo, ¿cómo andás pasando esta cuarentena? Y me imagino como todos, reinventándonos en todas las actividades que hacemos, ¿no? Con una rutina totalmente distinta. Nosotros estamos, los entrenadores estamos aprendiendo a ser entrenadores de online, ¿no? Así que Eh, bueno, nunca imaginábamos que íbamos a ser entrenadores online, así que, bueno, bienvenido sea, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Así es. Bueno, entonces ya está llevando la cuarentena en modo entrenamiento, están usando tecnologías. ¿Qué medios están utilizando? Mira, ya hicimos de todo y seguimos haciendo, ¿no? ¿Te imaginás? Al principio pensábamos que esto iba a durar 2 semanas y bueno, hicimos toda una actividad bastante. Yo recuerdo que, digamos, intenté focalizarme en 3 temas para desarrollar el equipo de las chicas. Y bueno, con esos 3 temas armé unos PowerPoint que era todo un trabajo teórico, se los grabé y se los mandé. Después hicimos unos juegos con preguntas y respuestas referidos a esos temas. Bueno, después ¿qué hicimos? Después pasamos videos también, haciendo debates sobre situaciones de juego. Después, bueno, jugamos al quiz en ese juego de preguntas y respuestas con temas vinculados al hockey. Después, bueno, ahora ¿cuándo es? El jueves, hacemos una actividad donde hacemos físico y técnico en vivo, Claro. combinado con el profe. Él les hace una rutina física y en las pausas hacemos una actividad técnica, por supuesto, en el lugar, ¿no? Con ejercicios básicos de dominio del palo, ¿no? Así que bueno, te digo ya, no sabemos más que inventar ya, ¿no? Pero la vamos llevando. Agotando alternativas entonces. ¿Cómo? Agotando alternativas. Forma de- Sí, por supuesto, por supuesto. Tenemos que reinventarnos permanentemente y bueno, los entrenadores tenemos mucho de imaginación y de creatividad, ¿no? Así que bueno, no deja ser una parte más de nuestro trabajo, ¿no? Claro. Bueno, Marcelo, aprovecho ya para meter un poquito el mundo San Lorenzo y consultarte cómo fue tu llegada. ¿Más? Te escucho un poco cortado, Fede, ¿eh? Eh, Entendí que la pregunta, a ver si entendí bien la pregunta, cómo había llegado a San Lorenzo, ¿no? Así es. Bueno, en realidad fue una situación bastante casual, en definitiva, ¿no? Porque yo recuerdo estaba gestionando para fin de año mi llegada, no gestionando, o sea, estaba en reuniones ya bastante avanzadas con el departamento físico de River Plate. Sí. Y bueno, eso fue en diciembre, cuando faltaba Ana para que terminen las negociaciones, me contacta San Lorenzo, que había tenido un problema con su entrenador y que inesperadamente se iba a quedar sin entrenador. Con lo cual yo les dije que bueno, que en realidad estaba negociando mi llegada al club ya bastante avanzado, pero que todavía no había cerrado. Finalmente, bueno, digo, te esperamos hasta el viernes, me acuerdo que era el día,
Así que avisar. Bueno, finalmente no arreglé ese viernes y bueno, lo que hice fue avisarles a San Lorenzo que estaba disponible y a partir de ahí inmediatamente llegamos a un acuerdo y bueno, ahí empezó toda la historia, ¿no? Y ahora hablando un poquito de San Lorenzo, quería consultar a ver si pudiste analizar cómo fueron los partidos en la B. Mira, pude ver algún video del equipo, por supuesto, pero eh, ya también alcanzamos en estos 2 meses prácticamente, alcanzamos a jugar un torneo mismo en Mar del Plata y jugamos algunos partidos amistosos, con lo cual este, ya me permitió eso hacer un diagnóstico, no sé si preciso, pero bastante certero como para tener un comienzo eh, como uno espera, ¿no? Y la verdad es que bueno, el diagnóstico estaba claramente enfocado a elevar el nivel del equipo por razones obvias. Las exigencias de una categoría B son muy diferentes a la de una A. Este, y bueno, yo creo que el equipo, digamos, hicimos foco en tres aspectos fundamentales. Uno era el sistema defensivo, otro era el sistema de bloqueo, es decir, cómo defiende el equipo, está dentro de lo que es el sistema defensivo, evidentemente, ¿no? Y, por supuesto, bastante énfasis en la coordinación, o sea, en la construcción del juego, ¿no? Coordinación fundamentalmente de primera y segunda línea, donde, bueno, ya habíamos desarrollado bastante, habíamos dado los primeros pasos y la verdad que tuvimos muy buena impresión inicial, ¿no? Como que habíamos tenido un muy buen comienzo en el entendimiento y en la construcción de las cosas que nos habíamos propuesto. Así que un poco con la bronca de que esa ilusión se tuvo que parar y detener y bueno, quedamos un poco este, librados al contacto online, ¿no? Para poder seguir manteniendo ese vínculo que hemos iniciado, ¿no? Que lo sentimos, por lo menos desde el cuerpo técnico, como muy positivo y con mucha ilusión. Claro, bueno, justamente en la charla tuya acerca de las formas de ataque, que había dos, la de posición y la de contra. Me gustaría saber que, en base a eso, cómo vas a hacer jugar a las chicas. ¿Va a ser en base al partido o vas a mantener una idea? A ver, uno desarrolla un modelo de juego en un equipo, obviamente. Nosotros, ese modelo de juego, yo ya se los mostré en una reunión que tuvimos, donde además hablábamos de muchas cosas y donde pudimos también definir los códigos que en definitiva también iban a ser importantes para nuestro desarrollo. En realidad, el modelo de juego está muy claro y es muy amplio. Amplio es que es muy largo, digamos, ¿no? Pero está muy claro. Obviamente que nosotros de acuerdo a cada partido, hay algún tipo de modificación que hacer, evidentemente. Pero bueno, dado que se supone que San Lorenzo no está entre los mejores equipos de la categoría, sino que en definitiva está entre los de mitad de tabla para abajo, está claro que nosotros vamos a desarrollar un modelo de juego y haremos las variantes necesarias de acuerdo a los rivales. Creo que vamos a tener rivales accesibles y rivales ya más difíciles. Contra los accesibles seremos mucho más agresivos y contra los inaccesibles seremos mucho menos agresivos seguramente. Pero la verdad es que me he encontrado con un nivel de jugadoras muy interesantes, con lo cual, bueno, yo personalmente tenía muchas expectativas que en la segunda mitad del año, ahora el año cambió obviamente, pero Claro, tenía muchas expectativas que una vez realizado el primer recorrido, que siempre es de conocimiento, es de incertidumbre, es de dudas y todo el proceso lógico de aprendizaje, una vez que hubiéramos pasado esa etapa, en la segunda etapa, bueno, yo tenía mucha ilusión de que podíamos ser un equipo mejor de lo que todos esperábamos, ¿no? claro. Así que bueno, pero básicamente, ya te digo, nosotros planteamos un modelo,
tenemos un modelo de juego basado en un sistema, evidentemente, donde lo adaptaremos de acuerdo a las virtudes y debilidades de los equipos que vayamos a enfrentar. Claro, bueno, justo quería saber esto. ¿A qué te referís vos cuando decís desarrollo de sistemas? Sí, el desarrollo del sistema, una vez que elegiste el modelo de juego, el desarrollo del sistema te permite llevar adelante, digamos, tu objetivo en el juego, ¿no? El sistema es una serie de principios que te llevan a que, en definitiva, lo colectivo se imponga, digamos, sea mucho más importante que cada uno de los integrantes de ese colectivo, ¿no? Y por el contrario, en este caso, en lo que hace el sistema, esos principios, potencian las individualidades, de tal forma que uno puede tener un equipo que juega con sistema pero sin individualidades. Bueno, es un equipo estándar, es un equipo chato, por decirlo de alguna forma. Si vos tenés un equipo que juega con sistema, perdón, que juega con individualidades pero que no juega con sistema, bueno, probablemente tengas un equipo muy irregular, ¿no? Donde va a depender de las actuaciones ese día de las individualidades del equipo. Mientras que si verdaderamente nosotros podemos desarrollar este modelo a través del desarrollo del sistema, vamos a tener un equipo que a ese sistema le vamos a agregar las individualidades, o sea, se van a potenciar las individualidades y el sistema mutuamente, de tal manera que cuando eso se produce, estamos en presencia de un equipo excepcional, ¿no? O extraordinario, que es un poco lo que nosotros apuntamos, evidentemente. Claro. Bueno, Marcelo, ahora te saco un poco de lo que es el mundo del algoritmo y te llevo un poco a lo que es tu carrera como jugador. Y me gustaría saber cómo fue la experiencia tuya en España como jugador y entrenador. Sí, fue, bueno, muy, muy interesante porque eso fue en el año, 90, si no me recuerdo, 90 creo que, 89, si no mal recuerdo, año 89, exactamente, 89. Y bueno, fui uno de los primeros jugadores que se iba a jugar a Europa. Claro, no fui como profesional de jugador, pero sí como profesional de entrenador. Entonces, obviamente que como todavía estaba en vigencia como jugador, hice el mismo rol. Bueno, muy, muy interesante, muy difícil, ¿no? Porque es muy difícil estar en el rol de jugador y tener que hacer observaciones como entrenador. Por supuesto, tenía un asistente en el banco, pero bueno, yo ya era un jugador de demasiada experiencia y jugaba en posiciones que me permitía conducir prácticamente el equipo desde dentro del campo, ¿no? Y también es cierto que desde dentro del campo se ven cosas que desde afuera no se ven. En definitiva, buscaba una compensación, también al ser tener una conducción más racional que pasional, eso también me permitía no entrar en una excitación irracional que en mi rol de entrenador no hubiese sido buena. Pero bueno, finalmente lo pude hacer, me habitué a una situación que de ninguna manera es la ideal, pero fue una experiencia que yo la tomé como muy exitosa, por supuesto, ¿no? Y a mí me dio mucho crecimiento también. Claro. Y hablando un poco de lo que fueron las Leonas y los Leones, me gustaría que me analices un poquito, mejor dicho, que me marques las diferencias que hay entre las Leonas y los Leones. Bueno, las diferencias, en primero vamos a hablar de la diferencia marketinera, ¿no? Claro. Las Leonas es un equipo de mucho mayor marketing que los Leones, evidentemente. Quizás porque, bueno, por muchas razones, no sé si es el momento para analizarlo, pero en su momento el hockey femenino se transformó en el fútbol masculino, ¿no? Hoy el fútbol femenino ya está bastante más desarrollado, pero en el momento de la explosión de las Leonas era un poco digamos, el fútbol femenino que estaba traducido en el hockey, ¿no? Entonces se produjo una explosión
a partir de la buena actuación de las chicas. Y bueno, generó un impresionante desarrollo en el hockey femenino que le da hoy un marketing muy superior al masculino. En el hockey masculino hay mucha mayor competitividad, por supuesto, desde el fútbol, básquet, rugby. Entonces, por supuesto, es un deporte que en lo masculino siempre mantiene su nicho, pero le cuesta generar crecimiento de cantidad de jugadores, por supuesto. No obstante, el hockey masculino hoy tiene un muy buen nivel, fue campeón olímpico y el nivel del hockey masculino, incluso metropolitano, hoy te diría que es muy bueno. En el caso del hockey femenino, digamos, las leonas a nivel mundial tienen una supremacía, yo diría, con mayor posibilidad que los leones, ¿no? Y esto está dado fundamentalmente por la competencia. Los leones, en el hockey masculino hay 7, 8 equipos que en el próximo Juego Olímpico pueden ser campeones olímpicos, y yo te diría que en el hockey femenino solamente hay 2 equipos que pueden ser campeones olímpicos, que son Holanda o Argentina, ¿no? Claro. Así que me parece que en ese esquema, obviamente, las posibilidades están muchísimo más centradas en las chicas que en los varones. En el hockey metropolitano, creo, como te dije antes, el hockey masculino me parece que está muy bien. Y el hockey femenino, el último año me parece que hubo una meseta de crecimiento, los equipos habitualmente de punta no tuvieron su mejor año y me parece que se achicaron las diferencias. Respecto al juego, el hockey femenino y masculino lo da la diferencia yo diría, de género, ¿no? En todos los deportes, la velocidad del juego, la intensidad del juego, incluso el desarrollo táctico y técnico, siempre es superior en el deporte masculino que en el femenino. Pero bueno, eso está dado en todos los deportes y el hockey no es una excepción. Claro. Y acá hablamos de las leones, hablamos de tema. ¿Cómo lo desarrollaste vos en una selección donde tenés todos los recursos? Sí, justo se cortó. Me estabas preguntando cómo desarrollé el sistema en las leonas. Y en los leones. Sí, mirá, cuando yo estuve en los Leones todavía yo no había desarrollado esta cuestión del sistema. Esto es algo que yo empecé a hacer después en el año 2008 aproximadamente. Se jugaba un hockey en Argentina que a mí particularmente no me gustaba, estéticamente no me gustaba, era mucho correr con la pelota, chocar, era un hockey muy físico, y a mí me parecía que, bueno, estéticamente me gustaba otra cosa. Y entonces, cuando un club que era Geva me ofrece, masculino, me ofrece entrenar, yo por supuesto que les dije que sí, pero solamente si estábamos dispuestos a hacer algo que jamás habían hecho, que si estaban dispuestos a hacer algo absolutamente diferente, que no tenía yo mucha motivación para hacer más de lo mismo, quería hacer algo diferente. Los muchachos estuvieron de acuerdo y a partir de ahí empezamos a recorrer un camino que yo tampoco tenía muy claro cómo era. Tenía algunas cosas claras, pero no todas muy claras porque no lo había experimentado. Pero sí sabía que era una oportunidad para generar una revolución, es decir, para demostrar aquella forma de jugar que a mucha gente no le gustaba, bueno, demostrarlo en hechos concretos. Y entonces empecé a desarrollar lo que finalmente después se llamó el sistema, donde básicamente la esencia era todo lo contrario a aquella forma, que no correr con la pelota, sino exactamente lo contrario, correr pero sin la pelota. Y así empezamos a desarrollar el sistema que, una vez comentándoselo a un amigo mío, un empresario muy conocido, que bueno, o muy exitoso, más que conocido, me dice, mira, Marcelo, esto que te pasa a vos, ¿por qué no te lees este libro? ¿No? Me dio un libro de management, donde pude apreciar que todo lo que yo hacía en el campo, prácticamente en forma intuitiva, te diría, era algo que claramente se hacía en el mundo empresarial para la conducción de equipos de trabajo. Así surgían las organizaciones inteligentes. Y era un poco lo que yo desarrollaba con mis equipos, donde el foco no solamente era correr sin la pelota, sino que el foco estaba dado en la toma de decisión constante y permanente. El foco del desarrollo del sistema es la toma de decisión. Y bueno, te imaginás, ¿no? Con esa
con esa inyección de conocimiento desde el management, pude potenciarme en las experiencias, y bueno, a partir de ahí fue un antes y un después. Hasta ahí yo ya había entrenado a los varones, o sea que esta experiencia la tuve después de haber sido entrenador de los varones, y sí, cuando me tocó entrenar con las Leonas, el corto periodo que estuvimos, recuerdo que fue también un gran desafío, porque era un equipo que venía de salir campeón del mundo, y yo les venía a proponer un cambio, ¿no? Un cambio abrupto. Y fue algo parecido a esto. Por supuesto, les presenté este trabajo que recuerdo que tenía muchas dudas yo mismo, porque digo, ¿qué van a pensar jugadoras que son campeonas del mundo, que se sienten las mejores, tener que cambiar? ¿Cómo las voy a convencer, ¿no? Y además sabiendo de que en una primera charla, Sí. uno tiene una sola oportunidad para generar una buena primera impresión. Con lo cual recuerdo que me reuní con Maggie Aisega, que era la capitana del equipo y para mí un referente indiscutible de lo que era el corazón de Leona. Y entonces le dije, Maggie, a ver, decime vos qué opinás de esto, a ver si te parece que vamos bien con esto o no. Y bueno, cuando Maggie y todo el cuerpo técnico, por supuesto, ¿no? Busqué Sí. compartir un poco la idea fundamental. Y bueno, por supuesto, Maggie estuvo encantada con la presentación. Esto es lo que necesitan estas chicas, Marcelo. Bueno, me dio todo el apoyo necesario. Y por supuesto, ahí empezamos y recorrimos un camino fantástico, demasiado corto, pero fantástico al fin. Y habíamos logrado en muy poco tiempo, te diría, increíbles resultados, ¿no? Y ahora que me contás ahora con esto que me contás del desarrollo de sistemas, en las juveniles de San Lorenzo, ¿querés que esto se plasme ahí también? Mirá, es uno de los objetivos. Todavía estamos en proceso, todavía no toda esa información tiene que ir organizándose y tiene que ir desarrollándose. El primer paso fundamental es hacer pie digamos, en el equipo superior y que esta información, básicamente, la información básica, no toda, pero la información básica sea percibida. Pero fíjate vos, ¿por qué digo esto? Porque lo que ocurre es que muchas de las jugadoras que son jugadoras de primera división eh, son entrenadoras de divisiones menores. Entonces, ellas mismas están empezando ya a transmitir estos conceptos y estas formas y estos principios al equipo que están entrenando. Entonces, casualmente el otro día en una charla que tuve con las chicas de quinta y sexta división, bueno, hablamos de un tema puntual, de los principios del desarrollo de un sistema, y bueno, las chicas lo sabían casi todo, porque, claro, habían hecho el mismo entrenamiento que había hecho la entrenadora, que es una jugadora de primera división, y bueno, fue fantástico, porque ahí yo mismo pude constatar de que, bueno, este proceso inicial de derrame de información ya empezó a fluir, ¿no? Con lo cual, cuando terminemos de organizarlo con el coordinador del deporte y demás, yo, bueno, además tengo experiencia de haberlo hecho en otros clubes y genera digamos, identidad entre todos los equipos que genera un progreso sorprendente, ¿no? Así que, bueno, estamos en eso. Lamentablemente la pandemia esta nos ha detenido, pero seguiremos adelante. Y ahora con esto de la pandemia, te quería preguntar, eh, ¿esto benefició a San Lorenzo? ¿Le dio un poquito más de tiempo para prepararse, de analizar al rival? No, yo creo que no, porque esto creo que no benefició ni perjudicó a nadie, ¿no? Creo que esto nos paró a todos, digamos, no me atrevería a que nos benefició. Distinto es si ocurre que cuando esto se reanude, a lo mejor todos imaginamos, y todo esto es suposición, vamos a jugar un torneo corto, donde si es un torneo corto, difícilmente haya descensos. Con lo cual, bueno, así nosotros tenemos la posibilidad de jugar un torneo con los mejores equipos del país sin tener la presión del riesgo de descenso, y será interesante porque nos va a poder permitir desarrollar sin la urgencia de un resultado inmediato, con lo cual el proceso podría ser muy bueno en ese sentido. Claro.
Bueno, te vuelvo a llevar un poco a lo que fue tu carrera, porque estuviste mucha experiencia en España y me gustaría saber, también acá, obviamente, ganando títulos, ¿qué experiencia adquiriste de cada lugar que estuviste? Bueno, experiencia uno adquiere todos los días, de cada cosa que uno hace, ¿no? Yo estuve por distintos países, bueno, estuve en España, obviamente, pero en cada lugar que estoy recibo experiencias y uno aprende constantemente, ¿no? En España estuve en Deportivo Terrassa, que es un pueblo donde se jugó los Juegos, la sede de Juegos Olímpicos del hockey era en Terrassa, o sea que es una ciudad muy de hockey, muy de hockey. Fue muy apasionante porque pude apreciar en el día a día la pasión y la identidad del hockey en esa ciudad, ¿no? Con lo cual lo disfruté mucho de ese lugar. Después pasé al Club de Campo de Madrid, una sociedad totalmente distinta, una cultura totalmente distinta, donde prácticamente ahí en una gran ciudad, cuando en Terraza te ibas del club, seguías con el hockey cuando paseabas por la ciudad, porque siempre te encontrabas con alguien de hockey. Y entonces el tema siempre salía. Esto en Madrid no ocurría y lógicamente terminaba la actividad en el club y después uno se perdía en la ciudad y era imposible encontrarse con alguien, con lo cual eran unas situaciones distintas, pero bueno, bastante diferencias también en la pasión de los dos equipos y las dos culturas. Pero bueno, fue una gran experiencia, sobre todo que fue un momento de transición, donde ten en cuenta que allí ya se jugaba todo el torneo en sintético y aquí en Argentina todavía no había suficientes canchas de sintético como para jugar todo un torneo en sintético, con lo cual las enseñanzas aprendidas en aquel entonces eran avanzadas en términos de la superficie que se jugaba en España y la que todavía no se jugaba en Argentina. Así que te imaginas que pude desarrollarme en ese sentido, bueno, para que cuando después venir a Argentina ya tenía un camino realizado, ¿no? Claro. Y bueno, también fuiste abanderado en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 y me gustaría saber qué sentiste. Bueno, es una de las emociones más grandes que sentí en mi vida. Primero porque primero cuando me lo dijeron, porque cuando me lo dijeron lo tomé como un grandísimo reconocimiento a una trayectoria deportiva. Yo ya estaba en el final de mi carrera. Segundo porque ibas a ser abanderado de los Juegos Olímpicos de mi país, justo en la ciudad donde yo estaba viviendo. Con lo cual, yo no me voy a olvidar más. Cuando yo desfilaba en San Jordi, que era el estadio de los Juegos Olímpicos, eh, yo recuerdo escuchar a catalanes gritarme Marcelo, Marcelo, Sí. que era gente de Terraza que me conocía y que mientras iba por la bandera me iban gritando. Por supuesto, bueno, tenía mi familia también en las tribunas y bueno, fue un momento único, emocionante y de lo tomé como un grandísimo reconocimiento a una trayectoria. Y ahora te pregunto, ¿qué sentís cuando te dicen que fuiste elector el mejor jugador de hockey masculino? Sí, sí, bueno, está bueno porque cada vez juego mejor, ¿no? Y además ya es incomprobable porque hay tan pocos videos de eso que ya es incomprobable. Pero bueno, por supuesto que siempre el autoestima se siente bien en todos casos, ¿no? Este reportaje también lo tomo como un reconocimiento. Entonces, todos los reconocimientos, lógicamente, generan una buena sensación para la autoestima. Así que bueno, cuando lo dicen, por supuesto, insisto que es incomprobable, pero bueno, sí sé que me tocó liderar muchos momentos del hockey argentino y bueno, estoy orgulloso de eso, contento de haberlo hecho y bueno, me han quedado muchas experiencias y me han marcado en principio que hoy en día todavía sigo intentando implementar cuando tengo alguna actividad para hacer, ¿no? Claro. Eh, Así que siempre me gusta tomar la iniciativa, tener
a través de la innovación, encontrar el éxito a través de la innovación, en fin, todas cosas que se han producido en momentos importantes de mi carrera deportiva y que han marcado un antes y un después. Y ahora paso a otro tipo de experiencia, que fue ser secretario de Deportes de la Nación. ¿Te gustó esa experiencia? Y aprovecho también, ¿y qué puedes sacar de esa linda experiencia que viviste? Mira, vos sabés que, por supuesto que fue una experiencia importantísima, nunca fue algo buscado por mí, yo nunca milité en política, nunca fui un político y nunca milité en política. Cuando me ofrecen ser secretario de deporte, yo en ese momento era entrenador del seleccionado masculino y la verdad es que no estaba en mis planes tener un cargo así, ni mucho menos. Voy al head coach en ese momento de los seleccionados, que era Luis Ciancia, y le pregunto, le digo, mira Luis, me pasa esto, ¿qué opinás? ¿No? Pero en realidad como comentario se fue a decir. Y un poco más y me dice, pero Marcelo, ya mismo andá y decís que sí, es un orgullo. Bueno, me dio una máquina terrible, con lo cual, bueno, me empujó a que era un momento, era algo, una experiencia que no podía dejar pasar y que me tenía que subir. Yo también lo tomé como bueno, oportunidades que uno tiene para estar de adentro y para poder hablar, porque muchas veces todos hablamos y no todos tienen la oportunidad de ser parte de una gestión para poder después hablar con tranquilidad, ¿no? Bueno, la experiencia fue muy importante, por supuesto de un gran aprendizaje. Yo pude también conjugar, yo estudié administración de empresas, que no terminé la carrera, pero estudié, me faltaban 5 materias, y bueno, obviamente que a mí la parte que me entusiasmaba de esa gestión o de ese cargo era poder conjugar mi experiencia deportiva con la de administrador, de haber sido estudiante de administración de empresas. Bueno, desde ese lugar lo encaré. Por supuesto que me encontré con una situación de las organizaciones políticas argentinas que no eran lo que yo imaginaba, pero bueno, también fue un aprendizaje especial para entender cómo es un país por dentro y también entender por qué Argentina hace tantos años que nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Independientemente de los partidos políticos. Y bueno, fue una gran experiencia, a mí me ha marcado también y para nada estoy arrepentido de haberlo hecho, sabiendo de que siempre mi mundo era el hockey y mi vuelta al hockey iba a ser de todas maneras. Y bueno, pero me tomé ese respiro de esos años para realizar una experiencia inédita e importante también. Bueno, vos siempre cuando hablas de entrenar hablas de docencia. Me gustaría saber cómo fue esa vuelta a la docencia cuando terminaste esta experiencia como secretario de deportes. Sí, yo te diría con mucha naturalidad, porque es lo que yo, siempre fue mi pasión y es lo que hacía siempre, con lo cual fue muy grato volver a esa docencia. En definitiva, fue grato y sencillo el día después hacer lo que fuere. Me acuerdo que cuando, digamos, terminó, era el gobierno de la Rúa, ¿no? Cuando terminó el gobierno de la Rúa, que dependía, yo estaba en una secretaría que dependía del Ministerio de Desarrollo Social, que, digamos, conducía la ministra Graciela Fernández Mejía. Yo dependía de Graciela Fernández Mejía. Y bueno, recuerdo que cuando terminó el gobierno, que fue un gobierno muy malo desde el punto de vista de que era muy difícil hacer una gestión, porque fue un gobierno malo, económicamente malo. Y bueno, al otro día recuerdo que tuve que hacer un trámite en el centro, y claro, yo estoy habituado, cuando voy al centro normalmente no voy con auto, ¿no? Y bueno, me fui en bondi.
al centro, como un ciudadano cualquiera, ¿no? Y la verdad que me dije a mí mismo, sí, ¿por qué no? ¿No? Y bueno, no digo que era súper conocido, pero un secretario de deporte yo había tenido alguna exposición en algún momento y bueno, había ganado un poco más de conocimiento de la gente, con lo cual cuando subí al colectivo, alguna persona me miraba. Sí, Y después cuando hice, me acuerdo, era un trámite que tenía que hacer con el pasaporte, el pasaporte italiano, y cuando fui a hacer la cola en la embajada italiana, hago la cola bastante larga, por supuesto, y me acuerdo que un señor se me acerca y me felicita, porque un funcionario que esté haciendo la cola como uno más es un ejemplo, qué sé yo. Bueno, la verdad es que después me di cuenta, claro. Eh, eh, cuando yo sabía muy claro que yo podía durar en la función pública 4 días, 4 meses o 4 años, ¿no? claro. Entonces, siempre me pareció una experiencia para ser vivida, pero que iba a ser algo pasajero. Entonces, el día después yo ya sabía cómo iba a ser. Entonces yo ya sabía que iba a subir a un bondi, ya sabía que iba a hacer una cola o sea, no iba a chapear con nada para No. evitar una cola, no ir a un bondi, ¿no? Así que yo te diría que fue con mucha naturalidad el volver al entrenamiento. Y te gustó eso de subirte al colectivo y decir, soy un ciudadano más. Sí, 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 por supuesto que sí, porque ya no tenés una exposición formal. Cuando uno es funcionario público hay determinadas cosas que no puede hacer y que tiene que cuidar. Bueno, yo ahí ya era un ciudadano más, ya no era un funcionario público, y entonces, bueno, uno también disfruta de esa libertad, ¿no? De poder hacer y sentir lo que uno tenga ganas. Claro. Y bueno, ahora vuelvo de nuevo a cuando te pregunté sobre qué se siente ser el mejor jugador de hockey masculino. Cuando vos vas a una cancha de hockey, preguntás y te dicen Marcelo Garrafo. ¿Cómo es? Te definen como una eminencia. Vos ahí de nuevo, ¿qué sentís? Bueno, sí, orgullo, yo creo que también otra vez es un reconocimiento a la trayectoria, evidentemente. La verdad es que sí, he dedicado y dedico muchas horas este, para, para ser cada día mejor de lo que estoy haciendo. Así que bueno, esas cosas, como te dije antes, te acarician el alma, te acarician la autoestima y hacen bien, y también te dan responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de hacer las cosas a la altura de que se supone que la tenés que hacer, más allá de que uno puede equivocarse, por supuesto, pero las intenciones son lo que vale. Esto es como un jugador, ¿no? Un jugador, uno tiene que valorar las intenciones. Después está la ejecución, que es otro tema, que puede ser positiva o negativa, pero las intenciones obviamente es lo que uno tiene que valorar. Claro. Y a esto de tu carrera, ¿vos vivías el presente o te proyectabas? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Es para ver, No, para aconsejarle a alguien que recién está empezando. sí, uno por supuesto, cuando inicia una carrera de cualquier actividad, uno se proyecta, por supuesto. Algunos pueden proyectarla a través de un proyecto escrito y otros tratan de proyectarla a través de sueños, ¿no? Por eso dicen que soñar es necesario, por supuesto. Uno tiene que imaginarse llevando una bandera olímpica en un estadio, ¿no? Uno tiene que imaginarse momentos deportivos que quiere lograr, que pasan a ser subconscientemente o inconscientemente futuras metas a ser cumplidas. Y si uno tiene esas metas y conoce el camino, cómo recorrerlo, finalmente eso tarde o temprano llega. Así que sin ninguna duda hay que soñar para poder alcanzar esas metas, ¿no? Y ahora te cambio rotundamente de tema. Y antes de volver a San Lorenzo, me gustaría saber si es verdad que estuviste cerca de dirigir fútbol en Ferro. Sí, 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 por supuesto. Precisamente con todo este tema del desarrollo del modelo de juego a través del sistema, de los principios del sistema, bueno, el presidente estuvo al tanto de esto y entonces
bueno, surgió la posibilidad de que hacer una experiencia piloto en alguno de los equipos. A mí es algo que siempre me generó motivación a hacerlo, porque en primer lugar soy futbolero, jugué al fútbol en la octava división de River, es decir, la similitud con el hockey no solamente está dada por el deporte mismo, sino que está dada por mi pasión. Me encanta el fútbol y, bueno, hice lo que hice en el hockey. Entonces siempre pensé que estos principios que yo pude desarrollar en el hockey, cómo adaptarlos al fútbol, y eso me genera mucha motivación. Eso fue apreciado por el presidente de Ferro y, bueno, en una primera reunión me ofrece la reserva de Ferro. En primer lugar me iban a incorporar al cuerpo técnico de primera división, que en ese momento se estaba por ir estaba por descender de categoría. Obviamente no era el mejor momento, no era el mejor momento para entrar, pero bueno, finalmente no se dio esa situación y me ofrecen hacerme cargo de la reserva para hacer esa experiencia. Después, en una segunda reunión, en vez de la reserva, me ofrecen la sexta. Bueno, a mí, la verdad, cuanto más chico era el equipo, mejor, porque digamos que tenga madurez, por supuesto, pero mejor porque había más tiempo y menos urgencia, y me parece que era mucho más fácil poder desarrollar la experiencia, que era lo que yo quería. Y bueno, me acuerdo, me contacto con el coordinador de fútbol en ese entonces, que era Jorge Cordon, creo que es el entrenador ahora. Y bueno, Jorge, que es el coordinador, que era el coordinador en ese momento, viene, me trae una carpeta, en fin, no se lo veía cómodo en la conversación conmigo. Entonces yo me di cuenta enseguida que esa incomodidad estaba fundamentalmente centrada en que él tenía su equipo de trabajo y que yo prácticamente venía a ser más un problema para él que una solución, ¿no? Entonces él veía en mí que iba a ser una imposición, ¿no? O era una imposición del presidente, y entonces, bueno, en términos, por supuesto, muy cordiales, yo le dije, mira, quédate tranquilo, Jorge, yo lo voy a resolver este tema, no te preocupes, yo no tenía ninguna intención de entrar en ningún equipo de trabajo y en ningún proyecto, ni por la ventana, ni a los codazos. La idea era otra, era sumar en un equipo de trabajo, transmitir experiencias, hacer un camino juntos, porque yo también tenía que adquirir experiencias de un escenario también distinto, no iba a ser todo tan igual como en el hockey, había muchos interrogantes que yo tenía que me motivaba muchísimo a descubrirlos, pero bueno, finalmente mi sentido común de no querer estar a los codazos en un equipo de trabajo que jamás haría, bueno, me llevó a ir a decirle al presidente, agradecerle su disposición, pero que no era el momento para que yo pueda desarrollar la experiencia, ¿no? Así que estuve ahí al borde y me saqué yo mismo, ¿no? Por esta situación, pero bueno, en algún momento se va a dar otra, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿te gustaría tener una revancha? Sí, sí, por supuesto que sí. Y nada, que el foco está puesto fundamentalmente en poder trasladar estos principios al fútbol, que estoy convencido de que tiene que ser revolucionario absolutamente, y me encantaría hacerlo, sin ninguna duda, sabiendo de que es una situación que tiene mucho interrogante, que tiene digamos, sus cuestiones, no es que es una situación muy fácil, pero bueno, precisamente por eso me estimula, me motiva encontrar esas nuevas llaves en otro escenario, en el escenario de fútbol, me generaría mucha motivación, sí, por supuesto. Esto que vos decís de desarrollo de sistemas, ¿se puede aplicar a otros deportes como el fútbol, como el rugby, deportes que son en conjunto? Por supuesto, sin ninguna duda, porque ten en cuenta que yo tomé la esencia de esto, se desarrolló en lo que se llaman las organizaciones inteligentes, es decir, en las empresas. O sea, los equipos de trabajo de las empresas seguían por estos principios, y esto llevado a lo deportivo no solamente se puede implementar en el hockey. Por supuesto, cuanto más parecido es el deporte, como en el caso del hockey de fútbol, es mucho más sencillo. Cuando menos parecido, pero siempre que sean deportes colectivos, por supuesto que estos principios se pueden desarrollar sin ninguna duda, y bueno, por supuesto que son
increíblemente exitosos, ¿no? Claro. Bueno, ahora vuelvo de nuevo al mundo San Lorenzo y te quería consultar, lo hablamos un poquito al principio de la charla, y es, ¿cómo fue esa pretemporada con las chicas? Yo te diría que muy buena porque, bueno, siempre cuando hay un cuerpo técnico nuevo, un grupo nuevo, digamos, es un proceso de conocimiento que siempre hay incertidumbres y, bueno, una serie de sensaciones típicas de los primeros pasos. Pero bueno, a mí me parece que los primeros pasos que dimos fueron muy positivos y empezamos a generar una buena química entre el cuerpo técnico y el grupo. Y me parece que empezamos a construir algo que yo lo empecé a sentir como positivo e interesante. Lamentablemente, bueno, lo seguimos construyendo online, pero bueno, por supuesto que no es lo mismo. Pero bueno, nos quedamos un poco con las ganas todos, así que estamos a la expectativa de seguir construyendo esta ilusión, bueno, que lo seguimos haciendo, como te dije antes, online, ¿no? ¿Dolió ese momento cuando el sábado mismo te avisan se suspendió el partido con el San Isidro Club? Sí, sí, porque ya teníamos todo listo, ya habíamos hecho la charla técnica, tengo la charla técnica, yo normalmente las charlas técnicas las armo primero en un PowerPoint para mostrárselo a las chicas antes, digamos, de tal forma que cuando vayamos el sábado al partido, ya todas tengan cuáles eran las ideas foco, digamos, las más importantes de la charla, de tal forma de que termina siendo una charla concisa y más que charla termina siendo un espacio donde se quitan dudas las jugadoras de las cosas. Entonces, me parece que de esa forma siempre se logra una mayor comprensión y una mayor seguridad del plan de partido, ¿no? Bueno, eso ya lo hicimos, lo habíamos hecho, habíamos pasado el PowerPoint y bueno, y se cortó, no pudimos ir siquiera al SIC a jugar el partido, así que nos quedamos con todas las ganas. Ah, buenísimo. Bueno, justo estábamos llegando a las últimas preguntas y quería saber cuál es el objetivo que tenés una vez que se termine esta cuarentena. El objetivo, me imagino me estás preguntando con el equipo, ¿no? Sí, 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 con San Lorenzo. Eh, Mirá, en primer lugar, yo creo que la lógica se impone es saber cómo están las chicas, ¿no? Sabemos que las chicas han empezado a entrenar muy bien, con mucha intensidad, te diría por el nivel, por encima del nivel de muchos equipos, pero también sabemos que al extenderse tanto esta cuarentena, obviamente esa levantada inicial, obviamente que decayó y ahora la estamos tratando de regular para estabilizarla en un lugar que nos permita, cuando retomemos los entrenamientos, bueno, estar no tan mal, ¿no? No haber perdido la forma deportiva. Me parece que lo que se impondrá es, primero, que seguramente va a ser una vuelta progresiva, donde primero los entrenamientos deberán hacerse de una determinada manera, que no se podrán haber contactos en el juego, entonces hay que programar entrenamientos de esas características, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente me parece que es con mucho cuidado, con mucha prudencia, ir retomando lentamente la forma deportiva, primero, para no generar ninguna lesión, por el entusiasmo de la vuelta y el parate, bueno, digamos, repasar en esas primeras semanas, me imagino, repasar lo que habíamos abordado, de los 3 puntos fundamentales que habíamos abordado, que ellas lo reforzaron en la parte teórica, pero lo habíamos entrenado durante 2 meses, bueno, repasar ese entrenamiento para ver, hacer un diagnóstico para volver este, o continuar con lo realizado en ese momento, ¿no? Hola, hola. No te escucho, Fede.
Bueno, ahí me escuchás bien, Marcelo. Te pregunto porque se me Ahora sí. quedó. Ahí está, ahí está. Estamos volviendo. Ah, bien. ¿Me escuchás bien, Marcelo? Hola, hola. ¿Me escuchás? ¿No me escuchás? Ahora sí. Si van a hacer una mini pretemporada para el ritmo. Sí, sí, claro. En definitiva, lo que te dije antes es una pretemporada, ¿no? Lo que pasa es que muy probablemente el torneo se reinicie rápidamente, con lo cual ahí va a haber mucho riesgo de provocar lesión. Por eso digo que hay que ser muy cuidadoso en cuidar las intensidades de los entrenamientos para ir subiendo el escalón paso a paso, ¿no? Muy bien. Bueno, Marcelo, por último, la última pregunta que te quiero hacer es algo de lo que hablar que yo no te haya preguntado. Normalmente no hay temas que no hablo, así que no hay ninguna cuestión que no quiera hablar, simplemente que estoy muy ilusionado con San Lorenzo, digamos que fue un comienzo bueno, que nos cortó un poco toda esta ilusión, pero bueno, que las energías están intactas y las ilusiones están intactas, con lo cual, nada, esperando que pase este mal momento para poder reconstruir todas las ilusiones, no solamente la ilusión del deporte en el caso nuestro, sino todas las ilusiones que tenemos y que llevamos en el día a día cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Y bueno, justo te iba a pedir un mensaje para el hincha de San Lorenzo que está mirando atrás y me lo acabas de dar. ¿Cómo, perdón? Que te iba a pedir un mensaje para el hincha de San Lorenzo. Eh, bueno, que nada, que veremos que desde el hockey le podamos este, sumar más alegría como ocurre en otros deportes, que vi que claramente San Lorenzo Ahí está, ¿me escuchás, Marcelo? Sí, está. eh, está teniendo en otros deportes éxitos importantes, el tenis, el vóley, el básquet, han sido deportes que han sido, digamos, exitosos, y el fútbol también lo sea, y bueno, el hockey da la gotita de éxito que el club merece, así que intentaremos hacerlo. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por esta nota, muchísimas gracias por la paciencia con esto de Instagram y mil gracias por este tiempo que te tomaste para hablar con nosotros. No, Fede, al contrario, un gusto. Y bueno, tenemos la misma camiseta ahora, así que no hay problema. Estoy a tu disposición y te mando un abrazo grande. Un abrazo grande y me vas a tener que bancar en los... Hasta luego, gracias. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí pasó Barrafo, el entrenador de San Lorenzo de hockey. Bueno, la verdad que una linda nota, tocamos todos los temas, hablamos un poquito de su carrera, así que nada, les quiero agradecer a todos ustedes que estuvieron ahí atrás y también por la paciencia, por todo esto de que se detuvo varias veces el vivo. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a seguir prendido con San Lorenzo de América. Hasta luego.